Características de Francisco de Zurbarán, como su dibujo preciso, Todas no, ¿eh? También habíamos abordado cómo juega con el claroscuro, Sí. para dotar curiosamente de volumetría a las figuras. De hecho, pues es un artista que en el siglo XX y entre los cubistas pues, fue revalorizado. Es muy curioso pues, señalar como pintores como Zurbarán o como Ingres, que nosotros identificamos como artistas con un dibujo muy preciso, que buscan representar las calidades hasta el extremo, pues curiosamente inspiran a unos artistas que tienden hacia la abstracción. Pero claro, aún así digamos que van a tener puntos en común, y en el caso de Zurbarán sí que los observa. Bueno, pues recordamos de nuevo las características. Nuevamente, pues una temática fundamentalmente religiosa, aunque hay excepciones más que notables. Que es el caso de sus bodegones. Claro, los bodegones o naturalezas muertas son pinturas de género, pero tampoco podemos considerar que los bodegones de Zurbarán estén tan alejados de su obra religiosa. Otros aspectos, digamos, a reseñar. Ya lo he mencionado antes, dibujo preciso. Y justo por las calidades. Pero en el caso de Zurbarán se da una circunstancia, y es que no va a recrearse, digamos, en los objetos lujosos, como podemos pensar en el caso de los artistas flamencos de la época, sino que va a intentar recrear pues elementos más bien modestos, con todo lujo de detalles. Y claro, pues si pensamos por un lado en sus representaciones de sus famosas santas, con vestimentas de la época, tanto cortesanas como campesinas, también estamos pensando, en el caso de Zurbarán, en cómo representan los hábitos de los monjes, o cómo representa en sus bodegones las calidades de los útiles de cocina o de alimentos. Aquí, claro, pues nos vamos a encontrar con una excepción en su obra que no lo es tanto. San Pedro de Nolasco entrega la imagen de la Virgen del Puy a Jaime I de Aragón. Bueno, aparecen personajes vestidos a la moda de la época. Aparece un grupo de personajes más numeroso de lo que viene a ser habitual en las composiciones del artista. Hay una referencia al paisaje. Y sin embargo, pues sí que está presente ese gusto por las calidades, como podemos apreciar en el brillo de la armadura del rey o en las vestimentas propias de la época, pero también a la hora de recrear la vestimenta del santo, ese hábito de color blanco. Y claro, pues ahí nos encontramos, como ya cité el otro día, el famoso blanco de Zurbarán, que yo ya os mencioné que el blanco de Zurbarán no es un color, sino que es fruto del contraste cromático. Y claro, ¿con qué nos encontramos? Pues con un blanco muy puro que contrasta con otros tonos. Y claro, ese contraste cromático es de influencia tenebrisca, pero que Zurbarán, digamos, interpreta a su manera.
porque esos contrastes también los lleva a las escenas diurnas, como tenéis en la imagen. Es decir, que puede representar escenas que suceden en un interior o en un paisaje, que aún así nos vamos a encontrar con un contraste muy acusado entre las luces y las sombras, como podéis observar claramente en el hábito de San Pedro Nolasco. Luego también, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque esto también esta obra que tenéis ahí, digamos, que viene a ser una gran excepción en el conjunto de su obra. Pues con composiciones sencillas, esto sobre todo es reconocible en sus bodegones, pero claro, normalmente nos vamos a encontrar con un reducido número de personajes y objetos. Y esa simplicidad en las composiciones también es reconocible en otra cosa. Porque claro, hemos visto las obras de Rivera. Y en su conjunto, ¿qué podemos entender? Pues que los personajes de los cuadros de Rivera son expresivos. Nos vamos a encontrar con esfuerzos muy marcados, con un movimiento desequilibrado, con expresiones forzadas, desencajadas. En buena medida porque, ¿qué temas en muchas ocasiones representan? Pues escenas de martirio y de tormento. Pero también pues, a personajes de extracción humilde, en los que busca pues, muy especialmente realizar esa suerte de estética de la fealdad y buscar la expresividad. En cambio, en el caso de Zurbarán, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar con personajes que sufren, que padecen, que se encuentran ante dramas profundos ante su vida. No, nos vamos a encontrar con composiciones donde predomina el escapismo. Y también con actitudes serenas. E incluso podemos considerar que inexpresivas. Los personajes de Zurbarán parecen ensimismados en sí mismos. Esto se debe, y también por el recurso a esas composiciones sencillas, a su vinculación con una religiosidad ascética y misticista. Así que claro, huye del dramatismo. Claro, esta obra, digamos que tiene nexos en común con la obra de Zurbarán, pero supone una excepción, porque claro, también hay que tener en cuenta para quién realiza la obra. Y claro, la realiza para Felipe IV, para el Salón de Reinos del Palacio del Buen Retiro de Madrid. Al representar la defensa de Cádiz, pues,
pinta un paisaje muy amplio de la bahía de Cádiz, con un gran número de barcos, con soldados que están dispersos por el paisaje, que están empequeñecidos. Pero claro, casi más que un paisaje, parece como que estamos ante un telón. Porque claro, tenemos esos otros personajes que están en primer término. Son un número reducido, pues teniendo en cuenta también que es un lienzo de gran formato. Son visibles pues 6 y muy fácilmente se vea un séptimo. Con gestos serenos, un tanto inexpresivos, de todas maneras, en relación a otras obras de Zurbarán, y en una exposición, digamos, estática. Es decir, pues, aunque los personajes se relacionan, no parece que se estén comunicando entre ellos. Aquí está visible, pues, por ejemplo, el marqués de Medina Sidonia, al que se le representa de todas maneras de manera realista. Al fin y al cabo, él por aquel entonces pues era prácticamente un anciano y además estaba enfermo. Con lo cual, pues dirigió la batalla sentado, vestidos con esas vestimentas propias de un cortesano. No lleva una coraza militar, no lleva botas, etcétera. No va a caballo, aunque eso sí lleva el bastón de mando, de maestre o mariscal de campo, y la banda militar que le identifica como militar. Estas ya las veremos más adelante. De todas maneras, y atendiendo a la obra que tenéis en la derecha, y debido al cambio de gusto de la época, hay que señalar que en sus últimas obras recurre al esfumato y a una suerte de estética vaporosa. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues a mediados del siglo XVII, ya en la década de 1650, 1660, pues las formas del barroco pleno, por influencia de la pintura italiana y flamenca, y gracias sobre todo al triunfo de Murillo, en el ámbito sevillano, pues hace que Zurbarán, para poder seguir trabajando, pues tenga que cambiar su manera de pintar. Pero claro, Zurbarán no es Murillo, aunque trate de imitarle. Zurbarán va a seguir siendo Zurbarán. Y claro, pues aunque recurra a un esfumado de las figuras, pues claro, el tratamiento de los personajes y también, digamos, los temas a los que recurre, pues no dejan de estar imbuidos por la estética que había estado representando en años anteriores. En esa visión, digamos, sencilla y estética de la religiosidad. Porque claro, pues esta Virgen Niña rezando, claro, sigue esos modelos de niños santos de Murillo. Pero claro, tiene el aspecto de uno de los niños Jesús o de las vírgenes niñas o de otros niños que representan Murillo. No, no observamos que sea una representación que busque el sentimentalismo, sino que guarda pues más relación a esa visión ascética y sencilla de la religión que tiene Murillo, perdón, que tiene Zurbarán.
Y de hecho, pues claro, aunque los contornos digamos, se difuminen, pues aún así pues, se interesan por los contrastes cromáticos, sigue estando presente el blanco de Zurbarán, etcétera, etcétera. Aunque claro, en el caso de ese blanco, pues está en referencia a la propia Virgen, la referencia al futuro sudario. Bueno, luego también hay que señalar la presencia de elementos retardatarios y además el recurso a un falseamiento de la perspectiva. ¿Qué es lo que hace Zurbarán? Pues coloca los objetos de una manera que no corresponde a la perspectiva unifocal, para que estos sean más reconocibles y aquellos objetos que se encuentran en el espacio sean más visibles. Eso lo hace varias veces, y digamos que eso es un aspecto pues, que llamaba la atención de los cubistas y que hace que lo tomen como, digamos, como artista de referencia en un periodo anterior en el tiempo. Porque claro, fijaros cómo está puesta la mesa. Está literalmente inclinada y volcada hacia nosotros. ¿Por qué? Pues para que se pudieran ver los objetos que están encima mejor. Eso incluso en algunas ocasiones, verdad que lleva a recurrir a dicho falseamiento, pero no digamos de una manera tan visible como llegará a realizar Zurbarán. A todo ello también suma una luz dorada porque curiosamente lo que hace es introducir un nuevo foco de luz que más que iluminar la escena lo que hace es dotarla de sobrenaturalidad, que estamos pues ante un suceso milagroso, vinculado con la religión, con la santidad, etc. Y a todo ello también va a recurrir a elementos retardatarios. Algunos procedentes del manierismo, pero otros incluso de raíz medieval, como veremos luego a continuación. Luego va a ser la división en dos planos, uno terrenal y otro celestial, o la representación de orantes. Murillo sí, Murillo estoy hoy. Zurbarán sí que realiza algunos retratos, aunque estos vienen a estar vinculados a órdenes religiosas, a aquellos que eran considerados como venerables. Pero también realiza algunas obras donde va a incorporar a los donantes que van a aparecer rezando ante una imagen religiosa, van a representar por tanto a esos orantes.
vamos a empezar con las obras destacadas. Bueno, ahí tenéis esta representación de San Pedro de Nolasco entregando la Virgen de Puya a Jaime I de Aragón. Veremos también otras obras vinculadas a este santo, más conocidas. Bueno, obras destacadas, las que ya hemos visto con anterioridad, que forman parte de las obras que realiza para el Salón de Reinos. Por un lado, la defensa de Cádiz. Y por otro lado, las pinturas que realiza sobre los 12 trabajos de Hércules. Y que en buena medida pues, nos permite plantearnos también otra cosa. Y es que, claro, la producción de Zurbarán es casi en su totalidad religiosa, pero claro, recibió ese importante encargo. Y claro, eso nos permite cuestionarnos dos cosas. En primer lugar, ¿qué hubiera sucedido si Zurbarán se hubiera convertido en un pintor cortesano? Si hubiera seguido los pasos de Velázquez. Pero por otro lado, también nos lo podemos plantear con otros artistas. ¿Qué hubiera sucedido con la obra de Murillo, de Alonso Cano, de Rivera o de otros muchos si hubieran seguido, digamos, el camino de Velázquez? ¿Qué tipo de obras hubiera representado? ¿O qué estética hubiera seguido? De todas maneras, pues claro, a la hora de abordar la temática mitológica, pues claro, opta por representaciones más dinámicas, por la representación de un canon hercúleo, que claro, evidentemente al representar a Hércules, pues tiene que representar a cuerpos muy musculosos. Y también en esta obra pues, va a abordarse el tratamiento del desnudo masculino, aunque de todos modos, a mi juicio, en esta serie de 12 lienzos, pues la calidad de los mismos es más bien desigual. Bueno, otras obras. La Virgen Niña rezando, a la derecha tenéis un Cristo crucificado, una de las pocas escenas de martirio que pinta Zurbarán. En ese sentido, pues, esa supone una excepción dentro de su producción pictórica, algo que también le pasa a Murillo, pero por razones, digamos, diferentes. Aún así, de todas maneras, observando esta obra, pues, aunque presenta elementos pues, que están más o menos en común con el famoso Cristo de Velázquez, pues nos puede recordar más por su estética a las esculturas de Juan Martínez Montañés o de Juan de Mesa. Bueno, dentro de sus bodegones pues ya veremos luego otro más conocido, pero ahí tenéis otro. Bodegón con limones, naranjas y una rosa. Claro, Zurbarán sigue el modelo de bodegón español establecido por Sánchez Cotán y por Juan van der Hamen,
pero lo simplifica todavía más. No se puede estar, digamos, más alejado que de los bodegones flamencos. Hemos visto con anterioridad las recreaciones que realizaba Rubens en sus cuadros, o los bodegones también de Clara Peters. Bodegones con un gran número de elementos, donde se recrean de las calidades y donde muy especialmente pues hay objetos, digamos, lujosos. Hay otros, digamos, más modestos, en el caso de Clara Peters, pero que de todos modos pues hay un gran número, hay una acumulación de objetos en dichas naturalezas muertas. Sin embargo, en el caso de Zurbarán, nos vamos a encontrar con el hecho de que estos elementos se reducen y además se separan unos de otros, con lo que dan, pues digamos, esa sensación pues, de mayor sencillez y que también pues vendrían a estar en relación a otras representaciones que él realiza. Incluso pues eso permite ahondar más en estas representaciones y vincularlas a su obra religiosa. Bueno, en la obra que tenéis a la derecha, Fray Jerónimo Pérez, en ese retrato, pues podéis observar perfectamente lo que es el blanco de Zurbarán, cómo se contrasta, por esos efectos lumínicos, un blanco muy puro con las sombras. De ahí que, digamos, destaque más. Pero claro, yo ya como os había mencionado, el blanco de Zurbarán no es propiamente un color. Luego a la izquierda tenéis esa representación de San Francisco en éxtasis, ya que de todos modos la representación de santos en éxtasis religioso, dentro de esa visión misticista de la religión que existía en el siglo XVII, viene a ser habitual. Representa, digamos, de una manera muy sencilla, representando a un único personaje en una estética tenebrista, y que de todos modos pues, nos puede recordar, por ejemplo, esta representación a las futuras esculturas de Pedro de Mena. Luego la obra, que ya había comentado, pues digamos en parte, es Cristo y la Virgen en la casa de Nazaret. Claro, podemos observar la simplicidad de elementos, también cómo se introduce objetos a modo de bodegón, cómo vuelve a estar presente el blanco, referencia pues también al sudario, y cómo pues también están presentes las expresiones serenas dentro de la obra, huyendo del dramatismo. Porque claro, mientras que a la izquierda tenéis la figura de Cristo como un adolescente o un preadolescente, que mira sin gestualizar, digamos, demasiado, pues la herida que se ha hecho al trenzar una corona de espinas, pues tenéis a la Virgen al otro lado, que mira con una expresión melancólica a su hijo. A todo ello, pues claro, en cuanto a la reducción de elementos, pues cabe señalar el estatismo de la obra y la búsqueda del equilibrio. De hecho, pues la Virgen conforma un triángulo en la composición, que se viene a contraponer a dos líneas diagonales que forman un aspa en la obra. Por lo que, claro, se incorpora, digamos, esa sensación de dinamismo y de dramatismo, pero también se busca, digamos, la serenidad y el equilibrio en la obra. Y claro, pues de todas maneras, pues a la hora de abordar esta obra, pues Zurbarán lo hace de una manera, digamos, diferente
cómo lo haría Murillo, cómo abordaría esta obra el otro autor. Digamos que intentaría buscar más el sentimentalismo, la búsqueda de la complicidad con el espectador. No haría un tratamiento de esta temática así. Luego también, aquí podéis observar pues, la presencia de elementos retardatarios, aunque incorpore nuevamente esa luz dorada, la apoteosis de San Jerónimo, y en esa Inmaculada Concepción, que bueno, tenéis el nombre incompleto, con dos orantes. En este caso, pues hay una división, aunque está más acusada la obra de la izquierda, el plano terrenal y el plano celestial. La Virgen se encuentra sobre una nube con querubines, está acompañada de ángeles y está presente la luna de cuarto creciente. En este caso, pues al ser una obra fechada en 1632, todavía se representa a la Virgen con una vestimenta de color rosa y un manto azul. Bueno, otra de sus obras sería San Lucas ante Cristo crucificado, en esa representación de lo que se viene a considerar como un autorretrato suyo. Porque tradicionalmente los artistas lo que hacían era autorretratarse como San Lucas el Evangelista. Luego a la derecha tenéis esa representación de San Francisco de Éxtasis, ya cuando su estilo va cambiando, en este caso pues opta por un colorido más vivo, por la representación del paisaje, por representar también unos cielos a la veneciana, pero aún así pues sigue estando presente pues esas sombras tan duras que crean ese contraste cromático y que dan volumetría a la representación. Bueno, una de sus escasas escenas de martirio es ese San Serapio, que en este caso, pues en vez de representarle, agonizando o en pleno tormento o a punto de recibirlo, pues le representa ya habiendo fallecido. Y donde pues está presente, digamos, un dramatismo y una expresividad mayor propia de un pintor tenebrista, porque al fin y al cabo por aquel entonces estaba, digamos, configurando su estética. Su estilo todavía no había madurado del todo. Y de hecho, pues para que os deis cuenta, pues en el caso del hábito, pues digamos que torna más hacia un color más oscuro, no es un blanco, digamos, tan puro. Algo que sí que es reconocible, es la representación de San Buenaventura en su féretro. Donde, eso sí, aunque recurre a un ligero falseamiento de la perspectiva, al volcar, al inclinar el féretro, pues opta más por una estética tenebrista y donde pues hay personajes, digamos, que son más expresivos de lo que viene a ser en la habitual. Algunos pues con un gesto, digamos, un tanto dramático.
así como una mayor intención de que los personajes se relacionen, se intercomuniquen entre sí. Bueno, dentro de esas visiones misticistas que Zurbarán también representa, en base también a la religiosidad de la época, nos encontramos con estos dos lienzos. Por un lado, San Pedro Nolasco y la Jerusalén celestial, cuando el santo, dentro de un sueño místico, pues ve como un ángel le enseña la Jerusalén de los cielos. Bueno, ahí pues literalmente lo que se hace es una suerte de rompimiento de gloria, se divide, digamos, el plano y también pues podemos observar cómo se recurre a una luz dorada que abre un espacio iluminado con tonos dorados y azules. A su vez, pues nos encontramos en este caso con esta otra obra, también correspondiente a esas visiones de los místicos, en el que nos encontramos a San Pedro Nolasco y a San Pedro Apóstol. San Pedro Apóstol representado crucificado boca abajo, como viene a determinar la tradición. Bueno, otra de sus representaciones de la Inmaculada Concepción y que nos puede recordar a la que pintó Velázquez en su etapa sevillana es la que tenéis ahí a la izquierda. En este caso pues simplemente representa a la Virgen sobre un cuarto creciente y rodeado de una luz dorada, que en este caso pues no es acompañada por ángeles. Luego a la derecha tenéis también la representación de San Buenaventura en el Concilio de León, donde curiosamente en esa ocasión pues busca representar una arquitectura monumental, aunque de todas maneras pues tenemos la sensación como de que los personajes se agolpan ante el espectador, mientras que la arquitectura de fondo viene a ser una suerte de telón. Bueno, otra de sus representaciones donde está visible esa división entre un plano terrenal y otro espiritual, como hacía el Greco en el siglo XVI, lo podéis observar en estas dos obras. Por un lado, la visión de San Alfonso Rodríguez y por otro lado, la apoteosis de Santo Tomás de Aquino. Mientras que el plano inferior es el plano terrenal, en el plano superior, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues con la representación de la actividad, es decir, pues de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, también la representación de los santos, pues por un lado San Pedro, que se encuentra a la derecha, no sé si es Santo Domingo. Sí. No estoy del todo seguro, porque bueno, el hábito parece corresponder ante la orden de los predicadores. Y en el caso de Santo Tomás de Aquino se le acompaña con los cuatro
con los 4 padres de la Iglesia. Es decir, a San Agustín, San Alberto Magno, San Gregorio y San Jerónimo. Bueno, las famosas santas de Zurbarán vienen a representar dentro de la técnica llamada de ornamento a mujeres vestidas con vestimentas de la época, representando a santas del pasado, buscando así, por tanto, la aceptación por parte de los fieles. Ahí tenéis una de ellas, Santa Margarita de Antioquía, a la cual pues se la viste con unas vestimentas propias de una pastora, aunque de todas maneras también, digamos, que esto habría que matizar. ¿Esas eran las vestimentas que podía llevar una mujer al campo por aquel entonces? No. Posiblemente no. Podrían corresponderse a una persona, digamos, adinerada en los ambientes de la época, en Andalucía, en Extremadura. O muchos, digamos, que pudieran corresponder a la vestimenta que pudieran tener las mujeres en ciertas ocasiones. Aunque claro, eso sí, pues el sombrero, el cayado, puede que incluso el fardo que lleva pues pudieran corresponder más a esos modelos que pudieran existir en la época. Pero claro, en las santas, ¿a quién va a representar? Pues a personajes con esa vestimenta considerada hasta cierto punto popular y también vestimentas propias de mujeres que viven en ambientes cortesanos, mujeres vinculadas por tanto a la nobleza de la época, como veremos luego también a la continuación. Una vestimenta no tan distinta es la de esta obra, la de la Virgen Niña en éxtasis, que tenéis aquí. Bueno, otra de sus santas, Santa Casilda, por un lado, ya más conocida, Santa Isabel de Portugal. Claro, a ambas las van a representar con esas vestimentas cortesanas. Porque claro, en el caso de Santa Isabel de Portugal, antes de individuar e ingresar en el convento de Santa Clara de Coimbra, como tras haberlo fundado obviamente, pues había sido reina portuguesa, con lo cual pues no la va a representar como una pastora del siglo XVII. ¿Pero no son la misma cara? No, evidentemente no. Puedes ver que el rostro es más alargado en el caso de la figura de la izquierda. Bueno, también de todas maneras, sus santas son muy conocidas porque tanto en unos casos como en otros busca recrear las calidades de las prendas y también busca dotar de volumetría a las figuras recurriendo a una composición muy sencilla. La sitúa sobre un fondo neutro, destacando así su figura. Eso digamos, de realizar retratos sobre un fondo neutro sin referencia espacial y sin tener que recurrir a un fondo simplemente negro, no es algo, digamos, exclusivo de Velázquez, aunque él lo hiciera de manera muy habitual. Porque claro, tanto en un caso como en otro, ¿dónde está la pared? ¿Cuál es el límite que tiene? ¿O la lista que tiene con el suelo? Nosotros la vemos. Simplemente intuimos el espacio con la sombra que se proyecta. Bueno, su bodegón más conocido es el que tenéis ahí en imagen, es ese bodegón con cacharros, donde nuevamente nos encontramos con un número reducido de objetos y separados entre sí.
lo cual pues ahonda en la sensación de volumetría de los objetos al recurrir a una estética tenebrista. Y claro, pues ahí nos encontramos con dos piezas de loza blanca, otra de color rojizo, y un cáliz sobre una bandeja, un cáliz que podemos pensar que es de bronce, que está sobre dorado, y que podemos pensar, pues al aparecer esa representación, con que es una referencia a la Eucaristía. Luego también, que bueno, yo con anterioridad había puesto otro ejemplo, pero aún así Zurbarán realiza muchas naturalezas muertas de este tipo donde la relación entre el bodegón y la temática religiosa va a ser más que evidente. En este Agnus Dei, pues lo que hace Zurbarán es representar a un cordero muerto, también realizará obras de este tipo con cabritos, estableciendo por tanto esa relación con el sacrificio de Cristo. Para que no quede lugar a duda, pues también incluye el limbo sobre la cabeza. Bueno, quizás su retrato más conocido, que creo que lo pintó una vez que este había fallecido, es el retrato de Fray Pedro de Illescas, donde en este caso incluye una referencia espacial. Ahí pones algo. Fray Gonzalo. Fray Gonzalo. Hemos tenido antes muchos Pedros, por eso se puede ver. Fray Gonzalo de Illescas. En este caso pues recurre a algo muy habitual en el barroco, que es incluir un cortinaje en la parte superior, como de se le representa pues en este caso ante su escritorio, pues identificándole pues también como un hombre de letras, aunque también incluye una calavera, así que está presente la idea de vanitas en esta representación, y también pues incluye un paisaje urbano al fondo, también digamos que con una forma digamos muy simplificada, con unos volúmenes digamos un tanto simples, aunque aún así pues permite dotar de profundidad a la escena. Bueno, luego también aquí a la izquierda tenéis otra de sus santas, Santa Marina, también representada como una pastora. Arriba a la derecha tenéis una interpretación de la tentación, las tentaciones de San Jerónimo, en el cual pues, a él se le ofrecen pues, los placeres mundanos, la riqueza, el poder y también el sexo, aunque él evidentemente pues, lo rechaza. En este caso pues, se interpreta una escena más dramática de lo que él suele digamos recurrir. Y luego aquí abajo, a la derecha tenéis la Virgen de las Cuevas. Claro, en este caso recurre a una iconografía más bien retardataria. El hecho de que la Virgen con su manto cubra a un grupo de personajes que son representados como orantes. Pero luego también cabe señalar este aspecto, y aunque no es exactamente así, el fondo de la representación, ¿a qué nos puede recordar? Pues a las tablas pintadas que emplean como fondos panes de oro, es decir, a las tablas pintadas al temple con dorados, al modo de las obras medievales y de los iconos bizantinos. Bueno, y ya como obra destacada
San Hugo en el refectorio. Bueno, aunque se trata de una obra religiosa, en parte a lo que nos puede recordar o lo que nos puede sugerir es más bien la representación de una escena habitual dentro de un convento de la época. Es decir, que Zurbarán, digamos, que trate de recrear la sencillez y el ascetismo de los religiosos de la época, y ya más concretamente los vinculados a la orden Cartuja. Es muy habitual en el caso de Zurbarán que estén presentes las representaciones de santos vinculados a la orden de San Jerónimo y también a la orden de los Cartujos. Y claro, tanto por una cosa como por otra, ¿qué va a ser habitual en estas obras? Pues que una y otra vez nos encontremos con monjes que visten un hábito de color blanco, lo cual también da, digamos, uniformidad a su obra. En este caso, de todas maneras, y pese a que nosotros podemos pensar que estamos ante el comedor de un convento de la época, con una mesa que cuenta con útiles, con su vajilla, con sus alimentos, y que está decorado de manera, pues digamos, un tanto simple y modesta, con un simple cuadro donde está presente la Virgen con el niño y San Juan Bautista, pues lo que hace es representar un milagro relacionado con la biografía o con la geografía, no de San Hugo, sino de San Bruno. Bueno, ahí tenéis un detalle de la obra. Bueno, por aquel entonces, pues San Hugo vivía en un convento con una comunidad, con su correspondiente comunidad de frailes en las cercanías de Grenoble, en Francia. El obispo por aquel entonces era San Hugo. Y lo que hizo San Bruno fue enviar a los frailes carne en vísperas de la Cuaresma. Bueno, San Bruno opinaba que no había que consumir la carne puesto que era tiempo de Cuaresma. Y en principio, pues los frailes también pensaban lo mismo. Pero claro, al ser enviado por su obispo, pues no sabían exactamente qué hacer. Si despreciar el regalo o proseguir con el ayuno. El caso es que de todas maneras los frailes cayeron en un profundo sueño místico. Permanecieron toda la Cuaresma dormidos, hasta que el obispo decidió visitarles y se les encontró así. Justo en ese momento todos ellos despertaron y vieron cómo la carne se convertía en ceniza, con lo cual ellos se reafirmaron en su intención de practicar la abstinencia de la carne, practicar el ayuno durante la Cuaresma. Claro, este tema, digamos, que va en relación con el ascetismo y el ascetismo religioso y la visión, digamos, sencilla de la religiosidad que tiene Zurbarán. Todo ello, pues digamos, representando pues, ese ambiente monacal en la que representa esta escena, también, digamos, de una manera sencilla. Aparecen, pues, nueve personajes, San Bruno, los otros 7 frailes, San Bruno y su lacayo. Aunque eso sí, tanto el obispo como su lacayo aparecen vistiendo según la moda de la época. Sobre todo, digamos, eso es visible en el criado. A todo ello, pues observamos también la introducción de un bodegón que ahonda también en esa concepción sencilla de esta representación.
el estatismo de los personajes, ya que la composición tiende a la horizontalidad, también las expresiones, digamos, serenas, vamos, aquellos personajes que son más expresivos, curiosamente aparecen de perfil, con lo cual su gestualidad pasa desapercibida, frente al conjunto de frailes que están, pues digamos, despertando, que se encuentra, digamos, más avispado, es el propio Samugo. Y todo ello, pues también reconociendo pues ese gusto por las calidades típico de la obra de Zurbarán, en la cual pues Ayu está poniendo en diferentes planos los diferentes objetos y personajes, donde aún así, mediante ese contraste de luces y sombras, pues se evita la planitud en la representación, y dotándola, por tanto, de volumetría. Bueno, aquí lo tenéis en detalle, podéis reconocer también cómo en la loza se representa el escudo de la orden, ya que de todas maneras esta obra estaba destinada a la Cartuja de Sevilla, y donde podemos apreciar pues también ese gusto por los detalles, en los que, por ejemplo, vemos cómo la carne va tornando gris por la oxidación, digamos que precediendo a esa transformación de la carne en ceniza. Bueno, Alonso Cano. Bueno, pues lo primero que hay que recordar de nuevo es que fue también arquitecto y escultor. Cabe señalar que él realizaba las policromías de sus esculturas, pero de todas maneras dentro de su producción cabe destacar su presencia en Madrid entre 1638 y 1651. Lo digo porque allí va a ser demandado especialmente como pintor. Prácticamente lo único que va a hacer va a ser pinturas. Claro, ya con anterioridad y con posterioridad también realizará lienzos. Pero aún así también hay que señalar el hecho de que él se estableciera allí permitiría pues un cambio en su obra. Y es que su obra inicial, y tomando como ejemplo esa representación de San Francisco de Borja, pues hay que señalar que sus primeras obras realizadas en Sevilla y Granada son de estética tenebrista. Claro, pues ahí en Madrid, directa, pero también indirectamente, pues va a conocer la pintura de la escuela veneciana,
muy especialmente de Rubens, pero también de Van Dyck. Pero de todas maneras lo que él va a hacer es asumir estéticamente mediante un nuevo estilo, el linealismo del cual hacía gala en sus representaciones escultóricas. Y claro, pues digamos que sus representaciones iniciales vinculadas al tenebrismo se ahogaban pues, con esas representaciones escultóricas que él había estado realizando por aquel momento. Con lo cual, ¿qué supone el hecho de que él permanezca durante un tiempo en Madrid? Pues que va a emplear un cromatismo más rico una mayor luminosidad, va a abandonar el tenebrismo y va a recurrir a una luz natural y envolvente, con influencia de la escuela veneciana y también de Rubens, donde va a estar presente también el interés por los efectos lumínicos. Y también una estética vaporosa. Luego también, en el caso de sus obras, hay que señalar un aspecto muy importante y es un gusto por el idealismo. Así que claro, huye de las representaciones naturalistas, incluso si representa a personajes vestidos a la moda de la época, como en el caso de esa escena de San Vicente Ferrer predicando. Porque claro, a la hora de representar a San Juan Evangelista, ¿qué aspecto, digamos, nos puede recordar? Pues por la posición de su cuerpo y ya más concretamente de las piernas, nos puede recordar a los modelos llevados a cabo por Miguel Ángel en el año anterior, en la escultura y también en la pintura. Aún así, esa obra guarda más relación con esa estética tenebrista que inicialmente cultiva y que se diferencia notablemente de esta otra obra, donde el colorido, digamos, es más vivo, donde la obra es más luminosa, donde pese a recurrir todavía a un dibujo preciso y a una pincelada más corta, pues está visible el interés por los efectos atmosféricos y por la recreación de una luminosidad propia de la pintura veneciana del siglo XVI. Otras de sus obras son estas dos, esta Virgen con el niño, que en este caso pues, nos puede recordar por ese idealismo y esa búsqueda del sentimentalismo a los modelos de Murillo, aunque evidentemente pues, con un tratamiento estético diferente. Y por otro lado,
su representación de San Bernardo y el milagro lactario. Bueno, ¿qué es lo que representa esa escena que bueno, quizás desde nuestro punto de vista actual nos puede parecer un tanto bizarra? Bueno, pues en el caso de San Bernardo, pues se pasaba horas y horas rezando. Y claro, pues finalmente, ¿qué es lo que le pasó? Pues que se quedó sin voz. Claro, al sucederle esto se le apareció la Virgen y esta le alivió con su leche. Por eso aparece así, mostrando su pecho y dirigiendo un chorro de leche materna hacia la boca del santo. Así que claro, pues eso le alivió y los frailes de la comunidad pudieron observar pues, el milagro que vivió San Bernardo. Bueno, sus dos obras más conocidas son El milagro del pozo donde representa una leyenda vinculada a San Isidro y a Santa María de la Cabeza, con el rescate de su hijo de un pozo, logrando salvarle con vida. Y luego, por otro lado, el descenso al limbo, donde curiosamente aparece uno de los escasos desnudos de la pintura barroca española. Y algo todavía, si cabe, menos habitual. Y es que estos desnudos están relacionados con una obra religiosa. Por aquel entonces, por influencia de la Contrarreforma Católica y bajo la presión de la Inquisición, los desnudos en las obras religiosas estaban muy limitados. Y si en épocas del pasado había sido frecuente representar a Adán y Eva, por aquel entonces habían sido dejados de representar. Por ello, por eso no deja de llamar la atención que se les represente aquí, junto a la figura de Cristo que aparece de pie, y con esta figura que se piensa que pudiera representar a San Juan Bautista, pero de niño. De todas maneras, solo se conserva una parte del cuadro, la composición era más grande. Bueno, Juan de Valdés Leal. Bueno, aunque fue algo más joven que Murillo, le vamos a ver el primer tema. En el caso de Valdés Leal, pues hay que señalar una cosa, y es que sus dos obras más conocidas han oscurecido el conjunto de su producción, con lo cual, pues no deja de ser un artista que más bien es poco conocido, o más bien mal conocido. Porque si uno, digamos, observa sus obras, pues nos vamos a encontrar con un artista, digamos, muy singular y muy destacado dentro de la escuela sevillana de pintura barroca. Bueno, no deja de ser un artista pues vinculado al barroco pleno, así que, por tanto, va a estar influenciado por la pintura italiana. En el caso de la Sevilla de la segunda mitad del siglo XVII, pues hay que señalar que la popularidad y la influencia de Murillo eran muy grandes. Pero también
habrá otros artistas que desarrollen su obra y cabe señalar la influencia de los modelos italianos entre los artistas de la ciudad. Y claro, ¿qué era lo que estaba, digamos, en vigor, lo que estaba de moda en Italia a mediados del siglo XVII? Pues el tenebrismo ya se había pasado de moda y se había impuesto una estética pues más idealista, con un mayor gusto por el movimiento, en la que predominaba una estética vaporosa y donde también se iban a representar arquitecturas monumentales. Algo que estaba presente en los grandes murales que se pintan para decorar las iglesias italianas y sobre todo romanas por aquel entonces, pero también en cuadros de mayor o menor formato por aquel tiempo. Y claro, pues en el caso de Valdés Leal, ¿con qué nos vamos a encontrar en sus obras? Pues busca, en primer lugar, la monumentalidad. Y para ello se va a servir de dos cosas. Va a recurrir a arquitecturas y también a efectos de perspectiva. Así que claro, pues curiosamente nos vamos a encontrar en obras de Valdés Leal donde están presentes las líneas de fuga, tanto a partir de las arquitecturas fingidas, como también por el empleo de suelos en damero, lo cual pues en cierto modo nos puede recordar a las obras de Tintoretto. Pero desde luego que Valdés Leal no es un artista renacentista. Valdés Leal es un artista barroco. Por ello también en su obra va a estar presente el dinamismo, como tenéis en la obra de la derecha, la derrota de los sarracenos, donde lo que aparece pues es una acumulación de personajes en unos esfuerzos muy violentos, con gestos muy expresivos y donde el dinamismo es la tónica general en la composición. También, evidentemente, en esa obra de la derecha está presente otra cosa, la ampulosidad. Tendencia al lujo, pero también la tendencia, digamos, a llenar el cuadro, a llenar el lienzo de todo tipo de elementos. Hay un paisaje muy amplio, donde se representa una ciudad amurallada, hay un enorme número de personajes, se recrea un cielo tormentoso con una tonalidad muy variada dentro de unos tonos fríos, ya que evidentemente también va a buscar los contrastes cromáticos, colores más bien puros y colores grisáceos y fríos. Bueno, aquí tenéis, pues por un lado, San Ambrosio nombrado como general de Liguria y arriba la derrota de los sarracenos. Bueno, más reconocible dentro de esa estética vinculada al barroco pleno, tenéis esa Inmaculada Concepción con dos orantes.
donde podéis observar cómo recurre más bien a una estética vaporosa, donde combina también, digamos, los tonos fríos y los rosáceos, como vendrán luego a ser habitual en la pintura rococó, cómo busca el movimiento en el manto de la Virgen y también en su cabello, algo que también hacía Murillo, y cómo la representación, digamos, es muy amorosa a la hora de representar pues todo tipo de elementos. Representa ángeles, representa los donantes, representa un cielo con una luz entre azul y rosácea, donde se intuyen una serie de elementos. Y claro, pues esta representación, digamos, es más ampulosa, representa más cosas, da una sensación como de horror vacui frente a las Inmaculadas que veremos en Murillo. Bueno, aquí tenéis otra de sus obras, San Ambrosio absolviendo al emperador Teodosio, donde recurre nuevamente a una arquitectura monumental. Os puede recordar pues esa portada, la de una catedral gótica. Y luego, por otro lado, las Tentaciones de San Jerónimo, donde está esa interpretación de una escena dramática dentro de la biografía del santo, o de su geografía más bien, donde también está presente, digamos, ese sentido de la ampulosidad. Bueno, aún así, de todas maneras, pues sus dos obras más conocidas pues son, digamos, diferentes con respecto al conjunto de su obra, y suponen dos obras, digamos, muy singulares dentro del barroco pictórico español. Se trata de las dos postrimerías que pinta para el Hospital de la Caridad de Sevilla. Por un lado, Inictu Oculi, y por otro lado, que no me acuerdo ahora cómo se llama el cuadro, Finis Gloria Mundi. Son las llamadas postrimerías del Hospital de la Caridad de Sevilla, encargadas por el doctor Maraña. Bueno, ¿y qué es lo que representa en estas dos obras Valdés Leal? Pues lo que hace es representar dos alegorías de la vanidad, recurriendo también a una naturaleza muerta, a un bodegón. En este caso, pues el primer término va a representar a la muerte como un esqueleto con la palaña y portando un féretro, señalando también pues todos estos bienes terrenales, representando por tanto pues también la riqueza y el poder. Incluso pues llega a representar una tiara, pero claro, nos encontramos con libros, con un globo terráqueo, con joyas, con armas, bienes terrenales que, según el autor, pues no sirven de nada porque, por muy poderoso que seas, al final te llega la muerte. Nos viene a decir que evidentemente la muerte no es igual a todos y que, claro, pues todos acabamos en el mismo sitio. Algo que es todavía más reconocible en esta obra. Porque claro, lo que se viene a defender, ¿qué es? Que hay
hay que tener, digamos, una vida conforme a la espiritualidad de la época y por tanto cumplir con los preceptos religiosos, o por el contrario, vivir una vida en la que la acumulación de riquezas, de bienes materiales y la ostentación del poder sea posible, pues lo que se defiende es lo primero. Y claro, por ello en esta obra aparece representado este cadáver en descomposición que lleva una mitra y un báculo, donde a los pies está presente el emblema de la Orden de Alcántara y donde están presentes pues nuevamente joyas y todo tipo de bienes. Al fondo, aunque no lo podéis ver en el proyector, aparecen también en esa cripta otros cadáveres. Y claro, pues desde el cielo pues aparece esta balanza, donde aparece ni más ni menos. Y claro, pues claro, no hay que pensar que Valdés Leal pues tenía conocimiento sobre historia antigua, pero no deja de ser algo muy presente en la tradición. El hecho de que se pesaran las almas para determinar la salvación del ser humano. Eso era como lo representaban los antiguos egipcios, en su libro de los muertos. Se pesaba el alma y si era más ligera que una pluma, pues el difunto se salvaba, iba al paraíso. Y si la pluma era más pesada, pues era devorada por una especie de monstruo que era una mezcla de león, cocodrilo y no sé qué otra cosa. Así que claro, pues esa representación de las almas que son pesadas, pues viene a estar presente. Viniendo a decir pues, que los bienes materiales no tienen que ser más y que lo espiritual no tiene que ser menos, al representar ahí también ese corazón de Jesús, vinculado también a la espiritualidad jesuítica de la época. Esa orden religiosa que estaba por entonces muy vinculada a la religiosidad contrarreformista del momento en España. Bueno, Murillo. Ya por último. Bueno, Murillo es un artista, digamos, con una estética reconocible, pero muy especialmente por la temática que desarrolla, más que por su estilo, ya que este va evolucionando con el paso del tiempo y digamos que no muestra su madurez hasta pasada la mitad del siglo XVII. Nació en 1618 y falleció en 1682. Vivió y trabajó fundamentalmente en Sevilla, con lo cual pues, su producción estaba destinada a las iglesias y conventos locales, también a la propia catedral y obviamente también a iglesias y monasterios de los alrededores. A diferencia pues, de otros artistas, pues este no fue llamado a la corte, pero eso pues, no le impidió pues, desarrollar pues, una obra muy amplia, también gracias a contar con un importante taller y más diversa temáticamente de lo que nos pudiera parecer a primera vista. A todo ello, también cabe señalar una cosa, y es que murió siendo un anciano para los estándares de la época, pero curiosamente murió de manera fortuita. Se cayó de un andamio mientras trabajaba y no pudo recuperarse de las heridas.
Con lo cual, pues quién sabe si hubiera podido vivir algunos años más y realizar alguna que otra obra maestra. El caso es que de todas maneras, pues ahí, aquí tenéis su autorretrato, porque también Murillo nos ha dejado varios retratos en su haber. Bueno, teniendo en cuenta que él es de una generación posterior y que cuando él ya era un niño, Velázquez se había marchado de Sevilla y Zurbarán, no mucho tiempo después, pues se convertirá en el artista más destacado de los círculos sevillanos. Pues se va formando como artista y sobre todo pues va a ser influenciado no ya solo por Zurbarán, sino por dos pintores. Por un lado, Herrera el Viejo, que fue maestro de Velázquez durante un tiempo, y Juan del Castillo, este mucho menos conocido. Y digamos que este es el que tiene también una influencia muy importante, no ya tanto en la estética, sino en el tratamiento de los temas por parte del pintor. Bueno, vamos a ver quién fue Juan del Castillo. Bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de una obra del mismo. Se trataba pues de un pintor, pues evidentemente contemporáneo, Francisco Pacheco, a Herrera el Viejo, también al propio Velázquez y al propio Zurbarán. Y el caso es que en sus obras pues está presente una estética todavía heredera del manierismo, pero sobre todo a él lo que le interesa es una representación idealizada de los personajes y sobre todo, aunque este no sería un caso en esta representación de la ascensión de la Virgen, es la búsqueda del sentimentalismo, buscar la complicidad de los fieles con el fin de lograr la aceptación de su obra. Por eso, ¿qué es lo que hace en esta ascensión? Pues están presentes las figuras de estos angelitos, de estos querubines. Algo que, por ejemplo, va a ser algo a lo que va a recurrir Murillo en varias de sus obras. Bueno, eso por un lado. Luego de Zurbarán, ¿qué es lo que va a tomar? Bueno, pues lo podéis observar de todos modos en parte en esa obra. San Diego de Alcalá, dando de comer a los pobres, pues de lo que va a asumir es el empleo, el recurso a una estética tenebrista y el gusto por las calidades, al menos digamos en la primera etapa de su obra. Bueno, Herrera el Viejo, ya de todos modos algo había hablado de él. Bueno, aquí tenéis pues quizás su obra más conocida, San Buenaventura recibiendo el hábito de San Francisco. Bueno, en el caso de Herrera el Viejo, un pintor
pintor pues de temperamento muy fuerte y por eso pues hace que otras cosas, pues Velázquez se marche de su taller y recaiga en el de Francisco Pacheco, peor pintor que él, a mi juicio, pero más, pero evidentemente de una mayor cultura humanística y de y que por tanto pues eso permitía, digamos, completar la formación del artista de otra manera. Además, pues evidentemente no debía de estar muy en desagrado con Francisco de Pacheco cuando Velázquez, porque se casó con su hija. El caso es que, con respecto a Herrera el Viejo, ¿qué características tiene su obra? Pues por un lado continúa con la estética manierista, pero por otro lado ya va introduciendo tipos populares y una estética más tenebrista. Con lo cual, de todos modos, en cierto modo lo que va haciendo es preparar el terreno para que luego artistas como Velázquez, Zurbarán y Murillo en sus inicios gocen de la aceptación por parte de los clientes. Bueno. Pero desde 1650 su estilo evolucionará por la influencia de Herrera el Mozo. Bueno, ¿y quién fue Francisco de Herrera el Mozo? Pues el hijo de Francisco de Herrera el Viejo. Eso evidentemente. Pero se trató de un artista ya de una generación posterior, más joven que Murillo, que se formó en Italia. Y cuando regresa a Sevilla, pues introduce la estética del barroco pleno, con lo cual los modelos italianos y flamencos de la época van a estar presentes. Esto pues va a ser asimilado por Murillo, porque inicialmente Herrera el Mozo tiene un gran éxito y va a cambiar su manera de pintar, aunque también a la hora de abordar los temas, digamos que su tratamiento va a seguir siendo el mismo. Claro, aquí nos encontramos con esta obra, El sueño de San José, donde nos encontramos con esa estética vaporosa y envolvente, con una pincelada más suelta, con una luz un tanto difusa, que da esa estética vaporosa a la obra. Y que nos puede, pues digamos, recordar a las obras de Rubens o a las de otros pintores flamencos, cuando no hablar de los pintores italianos de la época. Aún así, de todas maneras, su obra más conocida es esta, El triunfo de San Hermenegildo,
donde está presente, digamos, esa espiritual, esa ampulosidad que nos puede recordar a la pintura de Rubens, y también pues el recurso a una mayor luminosidad, a un mayor dinamismo y una mayor expresividad, es decir, nos vamos a encontrar con un estilo muy diferente de que empleaba o al que recurría su padre Francisco de Herrera el Viejo. Así que, por tanto, a grandes rasgos, ¿cómo va a evolucionar la obra de Murillo? Pues evolucionó desde un estilo tenebrista con un dibujo preciso, como podéis reconocer en esta obra, esta adoración de los pastores, pero luego también, digamos, ese estilo va a dar paso a una pincelada más suelta y a una estética vaporosa, con una mayor luminosidad. Así que claro, si en sus primeras obras predominaban, aparte de un fuerte claro oscuro, los tonos ocres y marrones, en su obra posterior no solo nos vamos a encontrar con un cromatismo más rico, sino también con que los cuadros, digamos, nos transmiten más luz, más vitalidad. Así que a un rico cromatismo suma también el empleo de una luz dorada. Sobre todo, en escenas que son apoteosis de santos, como pudieran ser las Inmaculadas, o como tenéis ahí a la derecha, en ese cuadro de Santa Rosa de Lima, que corresponde a una visión misticista. A Santa Rosa de Lima se le aparece el niño Jesús, que le da un abrazo, y por eso aparece esa luz dorada de influencia
Respecto a la perspectiva, ¿no? Bueno, lo que sucede de todos modos con los pintores del barroco es que a la hora de dar profundidad a las obras, más que emplear líneas de fuga y utilizar la perspectiva unifocal, lo que buscan es generar diferentes planos con una iluminación distinta, con lo cual eso nos permite apreciar una sensación de volumen y también de profundidad a la obra. Una parte de la escena está iluminada con esa luz dorada. Vamos, esta luz aparece aquí en este extremo, pero claro, a un lado, ¿qué es lo que vemos? Pues intuye un paisaje. Murillo representa unos árboles, representa también unos edificios, y eso pues también le permite, digamos, dar profundidad a la escena, representando también, pues obviamente, las líneas de fuga de dichas construcciones. Claro, no sucede como en el Renacimiento. Los pintores conocían la perspectiva unifocal, pero no se obsesionan con ella. Si tienen que representar un suelo en damero para representar una estancia, lo hacen. Pero no tienen esa obsesión por las líneas de fuga que tienen los artistas del siglo XV en Italia. Pero bueno, aún así, de todas maneras, tanto en una etapa como en otra, ¿con qué nos vamos a encontrar? Pues curiosamente, en el caso de Murillo nos vamos a encontrar con tres cosas que en muchas ocasiones están presentes al mismo tiempo. Por un lado, un tratamiento idealista. Y sentimentalista de los temas. Lo que busca, pues, Murillo es huir del dramatismo y realizar representaciones amables que favorezcan los buenos sentimientos entre los fieles. Y claro, cuando representa esta adoración de los pastores con esta estética tenebrista, previamente a ese cambio de estilo, pues fijaros de todas maneras cómo, digamos, deposita en el pesebre la Virgen al niño Jesús. Cómo representa la delicadeza con la que realiza dicha acción. Luego además, pues como mira, de todas maneras, pues atento San José. Pero aún así, de todas maneras, en la obra de Murillo está presente el naturalismo. Murillo representa personajes de la calle, representa personajes que visten con harapos, que van descalzos y con los pies negros, que tienen las ropas roídas. Y sin embargo, eso no disminuye, no resta esa visión, digamos, amable de esas representaciones. Incluso en sus pinturas de género, en su pintura costumbrista, cuando representa niños de la calle, pues evidentemente no aborda estos temas con una intención, digamos, dramática. Trata de no ahondar en las penurias que pudieran tener. Con lo cual, ¿qué es lo que pasa en esta obra? Pues por un lado vemos cómo trata este tema con delicadeza, con ternura, pero por otro lado incorpora elementos que a los espectadores, a los fieles de la época, les transmite cercanía.
porque observan que evidentemente lo que hace es representar a personas humildes como aquellos que pudieran observar obras de este tipo o que estuvieran familiarizadas con las personas que vivían por aquel entonces en la Sevilla del siglo XVII. Bueno, y lo vamos a dejar de todas maneras allá. Ya continuamos con Murillo mañana.